mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos al video número 3 de este tutorial. Vamos a continuar tejiendo la cenefa de la mochila con flores. Si acabas de llegar ahora y quieres ver desde el principio, te sugiero que vayas al video número 1, donde hemos empezado a tejer la base y ya vamos pues por aquí. Así que vamos a continuar. Este ha sido el último motivo en esta vuelta. Entonces, el cambio de vuelta lo estamos haciendo en este tramo. ¿eh? Entonces, al no haber un dibujo todavía aquí, por eso no se aprecia el cambio de vuelta, pero es aquí donde lo hacemos. Bien, he comenzado a tejer aquí 14 puntos en negro, o lo que es igual hasta 2 antes de llegar a la cenefa. Entonces, este puntito de aquí lo empiezo, pero lo cierro en coral. A ver, aquí. Y ahora en coral vamos a tejer 4 puntos. Es 1, 2. Uy, lo he cogido muy mal. 3. El que hace 4 voy a cerrar en violeta. Y ahora en violeta vamos a hacer 6 puntos. 2 sobre los 2 de coral de la vuelta anterior. 1, 2. 2 sobre los 2 violetas de la vuelta anterior. Y otros 2 para completar los 6 sobre estos 2 que tenemos aquí en color coral. Aquí. 1 y 2. Y este último lo cerramos en coral. Aquí. Y hacemos 4 puntos en coral. 2 sobre estos 2 que tenemos en la vuelta anterior. Y los otros 2 sobre los puntos negros de la vuelta anterior. 1 y 2. Y este segundo, el negro es terrible. Terrible para mi vista. Lo cerramos en negro. Y ahora en negro vamos a ir tejiendo hasta llegar 2 puntos antes del siguiente motivo que tenemos aquí. Y esto pues lo vamos a ir repitiendo toda la vuelta. Estamos en vuelta 7, donde aquí yo estoy tejiendo en negro hasta llegar a 2 puntos antes. Uy, que me voy. Hasta llegar a 2 puntos antes del dibujo, ¿sí? Yo tengo el dibujo aquí. Entonces dejo estos 2 puntos de aquí libres. Aquí paso a coral
hacemos 4 puntos en coral. 1, 2, 3, 4. Pasamos a violeta. Hacemos 4 puntos en violeta. 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a cerrar en amarillo. Y vamos a hacer 2 puntos. 1, 2. Y este segundo cerramos con violeta. Y tejemos 4. 1, 2, 3. Este cuarto lo cerramos en coral. A ver, que podamos verlo bien. Aquí cerramos en coral y tejemos 4 puntos en coral. Uno y 2, 3, 4. Este último lo cerramos en negro. Y ahora en negro tejemos hasta el siguiente motivo. Y volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho. A ver, vamos a abrir esto un poquito así que se vea. Así. Volvemos a repetir de nuevo esta figura que hemos hecho aquí de 4 puntos en coral, 4 en violeta, 2 en amarillo, 4 violeta, 4 coral. Ahora repetimos aquí en negro y volvemos a repetir lo mismo a todo alrededor de la vuelta. Comenzamos la vuelta 8. Vamos tejiendo en negro hasta 2 puntos antes del siguiente dibujo. Aquí vamos a hacer 2 puntos en coral sobre los negros de la vuelta anterior. A continuación otros 2 puntos en coral que serán 4 en total. Aquí cerramos en violeta para hacer 4 puntos en violeta. 1, 2, 3. Este último lo cerramos en amarillo. Hacemos 6 puntos en amarillo. 1 y 2. 3, 4, 5, 6. Este último cerramos en violeta y hacemos 4 puntos en violeta. 1, 2, 3, 4. Cerramos
en coral. Y hacemos 4 puntos en coral. Hacemos aquí, 1, 2, 3, 4. Este último ya cerramos en negro. Hacemos 4 puntos en negro. 1, 2, 3, 4. Aquí cerramos en coral y volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho. Y así es como va quedando. Llegamos a la vuelta 9. Aquí comenzamos haciendo 2 puntos en negro hasta llegar a 2 puntos antes del dibujo. ¿Qué hacemos en coral? Vamos a hacer 4 puntos en coral. Aquí 3. 3, 4. Este lo vamos a cerrar en violeta. Y hacemos los 4 puntos en violeta que corresponden. Hacemos 1, 2, 3, 4. Este lo cerramos en amarillo. Y hacemos 4 puntos en amarillo. Uno, 2, 3, 4 y nos pasamos al blanco. Y con el blanco, que es el cuarto color que tenemos aquí, hacemos 2 puntos. Uno, 2. Retomamos amarillo. Y vamos retrocediendo. Hacemos 4 en amarillo, 4 en violeta, 4 coral. Así.
estos dos puntitos ya se nos unen con los de color coral del siguiente motivo, es decir, aquí ya no tejemos en negro, sino que hacemos aquí otros 4 en coral. De aquí ya pasamos al violeta y así vamos tejiendo cada uno de estos motivos de esta manera. Así. Bueno, pues vamos con la siguiente vuelta, que va a ser la vuelta 10. En esta vuelta vamos a tejer. Empezamos haciendo 2 puntos en coral. El segundo punto cerramos con violeta. Hacemos 4 puntos. Hacemos 2 sobre 2 de coral. Y otros 2 sobre el violeta de la vuelta anterior. Este último cerramos en amarillo y hacemos 4 puntos. Aquí 1, 2 y otros 2 sobre los amarillos de la vuelta anterior. Y ahora nos pasamos al blanco y hacemos 6 puntos donde antes teníamos 2. Pues ahora van a ser 6 puntos. 2 sobre 2 amarillos de la vuelta anterior. 2 aquí sobre los 2 blancos. Y 2 sobre los amarillos de la vuelta anterior. Aquí, así. Ahora retomamos amarillo y repetimos 4 en amarillo. Hacemos 1, 2, los otros 2 sobre los de color violeta de la vuelta anterior. Ahora pasamos a violeta, hacemos 4, hacemos 2 sobre este violeta y otro más sobre el otro violeta de la vuelta anterior y ocupamos 2 de color coral de la vuelta anterior. Ahora aquí pasamos a coral. Y en coral hacemos 1, 2, 3, 4. Y tomamos el violeta para hacer 4 puntos en violeta y volvemos a repetir igual como hemos hecho en el anterior. Es todo la misma repetición, ¿sí? Y así es como va quedando. Pues aquí nos vamos a quedar de momento. Continuamos en el siguiente. Nos vemos en el 4.
Hasta luego.